Así es, Sandrita, y este es nuestro segundo podcast de Amadas por Por Purita, Purita. gracias. Sí. Gracias. Y de verdad es una gracia poder estar aquí juntas, conversando de temas de mujeres y que tiene que ver mucho con la mentoría, con la guía, con el acompañamiento. Y de verdad es una gracia poder estar aquí y poder conversar, interactuar, ¿no es Sí, entre cierto? dos personas, la verdad es que es emocionante para mí, que soy joven, conversar también con usted, que está llena de muchas experiencias y sabidurías, y que también puedo yo aprender de ellas. Y creo que también la mayoría de nosotras hemos sido muy bendecidas con el primer video que hicimos. Ahí he escuchado varios comentarios muy positivos y que el Señor siga dirigiendo este tiempo. Así que viva por purita gracia y que además por siempre siga creciendo también, ¿no? Porque el Señor está con ustedes en los ministerios que estamos ahí en la iglesia. Algo que le quería preguntar, así justamente que es el tema del día de hoy, dado a este crecimiento generacional, ¿cómo decirlo? A ver, este importante papel que tiene también además por siempre dentro del ministerio de la iglesia, Ministerio de Mujeres. Ministerio de Mujeres. Así ¿Cómo es. así nació la idea de Amadas por Siempre? Bueno, Sandrita, en primer lugar, decirle a nuestra audiencia que tanto tú como joven y yo como mayor, estamos aprendiendo juntas. Hasta que venga el Señor, hasta los últimos de nuestros días, tú y yo seguimos aprendiendo. Las No hay pare. generaciones, así es, las generaciones más jóvenes aprenden las mayores y las mayores de sus mayores. Y un día llegaremos todas a la presencia del Señor y bueno, ya será otra nuestra historia, otra nuestra conversación, pero mientras lo que nos toque, yo quiero hablarte un poquito a través de cómo se inició este ministerio de Amadas por Siempre. Y quiero primero contarte y darte parte de esa historia con dos ilustraciones. Una Okey. es acerca de un jardín Oh, que tiene un potencial en cuanto hablando de plantas, pero también tiene algunas plantas que quizás podemos encontrar en ese jardín que están creciendo, otras plantas que de repente se encuentran débiles y otras plantas que quizás se están marchitando, ¿no? ujú. Pero, ¿por qué se da esto? Porque realmente si nosotros estamos hablando de un jardín y que hay todas estas variedades de plantas y están pasando por todos estos procesos, es porque quizás no hay alguien que las cuide, que las riegue, Que que les las ponga agua, pode, ¿no? que les acompañe en el crecimiento de estas plantas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con ese jardín? No va a florecer, Exacto. aunque tiene todo lo necesario para crecer, ¿no? Pero el problema no es la falta de semillas, sino es la falta de cuidado. Y entonces en ese sentido el Ministerio de Mujeres existe para ello, para cuidar, para nutrir, para acompañar en el crecimiento espiritual de cada mujer, de cada joven, como también un día lo hicieron conmigo. La segunda ilustración que quiero hacerte es una ilustración actual, ¿no? A ver, ¿cuál sería esa ilustración actual? A ver, me pongo a pensar de que, como usted ya comentó sobre las flores, Ujú. creo que tal vez, no sé, yo ahí a punto de arriesgarme. Lo que estamos haciendo, a ver, Ahorita me botan del set. lo que estamos haciendo, por ejemplo. Claro, exacto, ¿no? Más, este cerezo, ¿no? Hay plantitas que ya han crecido, ¿no? Y han visto cómo de repente también han ido creciendo, otras que de repente se han ido quedando en el camino, de repente también por Ujú. eso. No sé si esa es la ilustración Sí, actual. bueno, también porque, bueno, también el árbol de cerezos tiene toda una historia, ¿no? Que un día lo vamos a compartir Ay. de acuerdo al tema, de Ah, acuerdo al okey. tema que hablemos. Vamos a tener que Pero esperar. la otra ilustración actual que quería comentarte tiene que ver con la juventud, tiene que ver con el hoy, y es las redes sociales versus la vida real. ¿Por qué te digo eso? Porque Fuerte. nosotros las mujeres, sí, y aún más las jóvenes, ¿no? Hoy en día pueden decir que ellas aprenden a través de las redes sociales, el YouTube, Es verdad. ¿no? Hay Los miles de podcasts. tips ahí. O sea, la Exacto. gente busca, e incluso yo, así en lo personal, incluso siendo casada, hay cosas que yo no he aprendido de casa, y Así de es. cómo quito la mancha de de la camisa de mi esposo, Ajá. O o cosas así, ¿no? Cómo puedo yo, hornear el pollo con la freidora así de es. aire, sí. Entonces vemos
que podemos aprender de las redes sociales, no solamente lo que acabas de mencionar, sino también acerca de relaciones, de familia, de emociones, de sentimientos, ¿no? En estas Ujú. plataformas. Pero yo quiero preguntarte, ¿estas plataformas oran por ti? ¿Se No. preocupan por ti? ¿Te dan un abrazo? ¿Te acompañan? ¿Te guían? ¿Te conocen profundamente? No, porque son solo eso, plataformas que nos dan información, que nos dan contenidos, pero no están en ese acompañamiento que una mujer debe de tener en la vida. Entonces vemos que la información no va a reemplazar a la formación. Y es por eso que a partir de ahí nace en nuestra amada iglesia, con su servidora, por purita gracia, nace y se inicia el Ministerio de Mujeres, a la cual le pusimos Amadas por Siempre, y que en este segmento de podcast se llama Amadas por Muchas Purita gracias. Gracia, ¿no? ¿Y para qué? Para que este Ministerio de Mujeres pueda ofrecer ese acompañamiento real y no solamente contenido, información, cosas teóricas, Yo puedo sino, decir, discúlpeme que ¿no? interrumpe, pero Sí, puedo decir algo que sí he visibilizado eso, porque sé que varias veces ha habido eventos en Amadas por Siempre, como por ejemplo dentro de poco va a haber un curso muy así especial es. que ya anteriormente se ha ¿Cómo se dado, llama el curso? Mujeres Sabias, En un Mundo mundo Salvaje. salvaje, Me encanta basado en salvaje. Proverbios 31. Sí, Sí, hace el contraste perfecto y cuando en su momento yo lo llevé, me acuerdo que fueron por grupitos y hermanas mayores estuvieron ahí presentes siendo como facilitadoras de cada grupo así y es. tuve la bendición, la dicha del Señor de poder conocer a la hermana Ida, que Oh, y de hermosa, Sosa. hermosa mujer, la verdad. Y Sí. éramos puras jóvenes ahí en ese grupo, éramos creo que como sus otras hijas y ella era Ujú. como nuestra segunda abuelita. Entonces como que la O amaba. nietas, o eran sus Claro, éramos nietas. como sus nietas, o sea, la queríamos mucho. Me acuerdo que en la última sesión, la última clase, Ujú. todas las felicitadoras creo que estaban al frente, pero ella no, ella quiso estar con nosotras. Me Ay, acuerdo que qué estábamos ahí, había traído linda, yo una mantita y estábamos ahí acompañándolas. todas abrazaditas, compartiendo la misma mantita porque hacía Era frío. como una era como una mamá gallina con sus Sí, pollitas. bien linda. Y me acuerdo que a pesar de que el curso terminó, ella nos Ujú. citó a su casa A tomar a tomar lonche, nochecito, a sí, impartirnos su qué sabiduría, su hermoso. consejo, bien linda la hermana. Y no solamente eso, no solamente ha sido ella, sino también ha sido varias A las hermanas otras también, hermanas. incluyéndola a usted, ¿no? Que veo que Mm, también las guía también. He visto a gente, a sí, chicas dentro de Amadas por Siempre que están sirviendo, sobre todo las chicas que están en redes, ¿no? Que así es. también están ahí Y poniendo y lo su... hermoso que es intergeneracional. Por ejemplo, yo he acompañado a una joven casada, ahora está separada, pero que tiene su hija y la conocí desde pequeñita y ahora ya es una joven, una Oh, profesional y está sirviendo en Amadas por Siempre en las ay, redes qué sociales. lindo, hermoso. Entonces, ver una generación tras otra generación acompañándonos en este seguimiento, en esta guía, es hermoso. Por ejemplo, también tengo a la encargada de el área de ambientación, de decoración, donde está la mamá, que es la abuela, la mamá, que es la hija, y la nieta. 3 generaciones. Y eso para mí es ser y sentirse amada por purita gracia. Vemos la gracia de Dios en 3 generaciones, de ver todo ese acompañamiento, todo ese legado, toda esa posta. Pero quiero terminar ante la primera pregunta que me hiciste. ¿Cómo yo puedo unir toda esta enseñanza que te mencioné acerca de estas 2 ilustraciones que dio inicio al Ministerio de Mujeres? En primer lugar, porque hoy en día hay un problema. ¿Cuál es ese problema? La desconexión generacional, la Sí. falta de guía que hay entre una generación y la otra. Cabe decir, entre las mayores y las jóvenes. Pero también, por otro lado, hay una buena noticia, hay una evidencia, una enseñanza, un principio bíblico que lo encontramos en Tito 2, Ujú, versículos 3 al 5. Y quiero ujú. leerte porque quiero también que la audiencia pueda conocer este pasaje, este texto, de donde proviene, diría yo, la esencia de lo que es el trabajo de mentoreo a través del Ministerio de Mujeres. Dice la palabra de Dios en Tito 2 versículo 3 al 5, las ancianas, o sea, las mayores en la fe, sean reverentes en su porte, dice, no calumniadoras,
no esclavas del vino, sino que sean maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar, dice, a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por otro lado, no solamente da instrucciones de las mayores para con las jóvenes mujeres, sino también a los varones. Por ejemplo, dice el versículo 6: Sí. exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, diciéndole al anciano, varón, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Y el pasaje dice luego, palabra sana e irreprochable es esta, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y entonces, este modelo a mí me encanta porque así como vemos esta evidencia bíblica con respecto a Pablo, porque Pablo le instruye esto a Tito y luego le dice a las ancianas que instruyan a las más jóvenes, pero también vemos que siempre cuando hay un problema hay consecuencias, ¿no? Si hay algo bueno, hay consecuencias buenas. Si hay un problema, también hay consecuencias, pero malas. Y estas consecuencias, en este contexto de este pasaje que acabo de leer, habla acerca de las mujeres, de las creyentes, de los creyentes, porque también habla de los varones, ¿no? Que Sí. están sin una dirección, sin un mentoreo, sin una vida ejemplar, sin una vida a seguir, sin un legado. Además, Y por as- el lado de que muchas veces no queremos escuchar el consejo porque somos más como que, no, esto es mi pensamiento, esto es lo que yo creo, esto es lo que a mí me Así es. parece según mi propia capacidad Ajá, intelectual, opinión. creo que es lo que más me conviene, pero en realidad despreciamos mucho el consejo de las personas mayores que ya pasaron de repente por eso o que tienen mucha más experiencia y te pueden dar un consejo más sabio de lo que realmente te puede convenir o no. Es como que la típica pregunta del joven adolescente, ¿no? Es como que, es que tú no me entiendes, ¿no? O que tú Ujú. no estés en No tu estás en época, mis mamá, en zapatos, tu no estás época, en mis mamá, zapatos. ¿no? Los Tú estás en tiempos mis han zapatos, los tiempos han cambiado. cambiado, son Estamos en otros diferentes, ¿no? tiempos. Ajá, exacto, la típica respuesta que muchos, de repente no lo decimos tal cual, pero tal vez existe todavía ese pensamiento, por más de que no lo Así es, digas en así es. palabras. Así es, y así como hay un problema y una consecuencia, pero también hay una solución, Sí. ¿no? Y esa solución, según este pasaje de Tito, habla de la mentoría intencional, ¿no? Del ministerio de mujeres, como el de Amadas por Purita Gracia, Amadas por Mm. Siempre. Y entonces vemos que el ministerio de mujeres no nace porque falta alguna actividad en la iglesia o en el lugar en que te encuentras, sino nace porque Dios diseñó, ¿no? Que ninguna mujer crezca, avance y esté sola. Y entonces, ¿yo qué es lo que veo hoy en día, Sandrita? Y de repente tú no me vas a dejar mentir. Muchas mujeres jóvenes pueden decir que aman a Dios, pero también están confundidas, ¿no? Y Sí. no saben cómo vivir su fe. De repente se casan y no saben cómo lidiar, cómo conllevar su matrimonio, su relación de pareja. De repente no saben cómo poder manejar con sus emociones, sus decisiones. Y entonces buscan respuestas, buscan consejo, buscan guía, buscan dirección. Y lo van a buscar en las redes sociales, de repente Ujú. en las amistades, de repente en la cultura. Mientras tanto, también por el otro lado, vamos a encontrar mujeres maduras llenas de experiencias, llenas y prestas para dar, ¿no? Tienen A mucho que otras dar, la mujeres. verdad, Pero sí. ¿qué va a pasar? A veces encontramos a esas mujeres sentadas y sin transmitir lo que Dios les enseñó. Entonces, como resultado, ¿qué tenemos? Dos generaciones en un mismo lugar, como tú y yo ahora, ¿no? Pero desconectadas. Pero damos Sí, gracias a Dios que a través de este podcast, tú y yo, podemos ¿no? tener esa Te conexión y también podemos tener, fomentarla. exacto, esa conexión. Y entonces ahí nace este Ministerio de Mujeres, justamente para conectar estas generaciones, para activar el diseño de Dios y para que nadie camine sola. Y en ese sentido yo quisiera que nuestras audiencias puedan conocer un poquito la esencia de lo que significa el Ministerio de Mujeres amadas por siempre, amadas por purita gracia, a través de este video. Adelante, por favor. Amada por siempre,
dispuesta a servir, dispuesta a entregar de ese amor que su padre le da. Aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, su corazón no teme, porque ella camino segura de que su Señor es quien la cuida. Ella es amada por siempre, en Dios está su identidad y solo en Él está su paz, solo en Él encontró la sanidad, gozo y alegría, sonrisas y poesía, es lo que este nuevo amor la inspira. Ella es amada por siempre. Ella no está sola, nunca camina sola, Dios es quien la mira y es quien la guía. Y aunque a veces se asome la noche fría y tiemblan sus días, ella solo en su Padre Celestial confía, porque sabe bien que solo Él es fuente de su vida. Ella es amada por siempre, en Dios está su identidad y solo en Él está su paz, solo en Él encontró la sanidad, gozo y alegría, sonrisas y poesía, es lo que este nuevo amor la inspira. Ella es amada por siempre. Ella es amada por siempre. Bueno, Sandrita, yo creo que ya he hablado mucho, ya he respondido en parte tu pregunta de cómo inició el ministerio de Amadas por Siempre. Y ahora tú, cuéntanos, ¿cómo se dio inicio al A Purita ministerio de Gracia. Purita Gracia? Es Soy toda una oídos. es una historia bastante interesante porque inició a través de una idea. Nuestra amiga Daniela, que también está en Purita Gracia, no ha podido estar con nosotras en esta ocasión, pero ella veía muchos podcasts a Ujú. diario, ¿no? Decía, yo miraba podcasts en mis tiempos libres, cuando estaba estudiando, o cuando de repente estaba yéndome a mi casa por el auto. Estaba muy de moda escuchar podcasts, e incluso hasta Así es. ahora. El tema es que en su momento ella comenzó a Y más dudar. en el tiempo de pandemia, me acuerdo, Sí, ¿no? ahí se lanzaron al toque. Sí. Quien menos hacía podcast, o sea, hacían TikToks, hacían podcasts, hacían de todo. Entonces, ahí fue donde ella comenzó a interactuar con este tipo de contenido, solo que comenzó a surgir la duda, ¿no? ¿Este contenido que estoy yo consumiendo realmente tiene sana doctrina? Porque en realidad ella sí trataba de escuchar podcasts que hablen del Señor, de la Biblia, que le enseñan a crecer más espiritualmente, a acercarla más al Señor. Pero había esa duda, ¿no? ¿Qué tanto cuidado hay en este tipo de podcast, ¿no? En el contenido, ¿no? Hasta que pudo escuchar uno que pues no fue, digamos, como que según la Biblia, ¿no? Ahí comentaban, había como una especie de mezcla tradicional y Ujú. surgió la preocupación en ella, ¿no? Y la idea comenzó a estar dentro de su mente por mucho tiempo, lo habló con sus líderes, lo habló con sus pastores Ujú. y preguntó, ¿no? ¿Puede haber la posibilidad de que yo pueda formar un podcast? Dijeron, muy buena idea, hazlo, pero no lo hagas sola. Ujú. Y es ahí como más o menos inició esta idea, pero no es que se formara al toque, ¿no? Ya comenzó a buscar, buscó a Anita primero, después me buscaron a mí porque queríamos llegar por redes sociales. Así fue como se fue tomando un poco más de forma, Ujú. poniendo la cámara de mi celular, que actualmente tengo acá, ¿no? Usamos la cámara de este celular. Todo lo hacíamos por celular, ¿no? Sí, ya Maravilla. la batería de mi celular ya está mal por tantos videos grabados. Pero al mismo tiempo, y decían, no hay que hacerlo solamente podcast, también hay que poner contenido, ¿no? Y ella decía, también hay Ajá. que poner contenido en redes sociales como Instagram,
como TikTok también, que son donde aparecen más las Las jóvenes, porque plataformas, sí, claro, las plataformas que juveniles. utilicen ellas. Entonces, Yo me quedé en Facebook, pero ya hemos entrado a también han entrado Instagram. en Instagram Espero entrar también. muy pronto en TikTok. Y en eso me van a ayudar ustedes, las jóvenes. Y bueno, la cosa es que ahí surgió un poco más, o sea, la forma en cómo iba a tomarse el podcast, porque en realidad la idea solamente era hacer podcast como tal, pero conforme iba pasando el tiempo y lo poníamos en oración, decíamos, no solamente vamos a poner videos de nosotras grabándonos y ya, ¿no? También hay que Ujú, poner otro tipo de contenido, algo que ujú, pueda también aparecerles dentro del feed a las jóvenes ujú. y que pueda transmitir palabra, ¿no? Y así comenzamos a hacer, ¿no? Cada podcast que grabábamos era un tema X, ¿no? Y hacíamos contenido todo ese mes sobre ese tema, ¿no? Algunos posts, algunos reels. Luego pasó el tiempo y lo que vimos era que estaba haciendo había mucha tendencia, había muchos Así trends, es, sí. ¿no? Trends por todas partes y eso era lo que más le llamaba a la gente joven, ¿no? Entonces decíamos, Ajá, vamos a sumarnos a los trends porque si muy bien es algo hecho por el mundo, podríamos ujú. darle la vuelta y transmitir Exacto, palabra, ¿no? exacto. Entonces usábamos eso, evaluábamos qué trends podíamos usar, porque también no todos Ujú, son usables. claro. Entonces usábamos eso para poder nosotros también transmitirles palabras. Y actualmente también tenemos planeado varias cosas ahí en Purita Gracia para Sí. poder también transmitirles las Lo veo y enseñanzas que soy hemos visto. parte ahora también de ello. Yo estoy aprendiendo muchísimo de las jóvenes. Me estoy volviendo tecnológica. Sí, la verdad es que ha sido un aprendizaje porque, sí, muy bien, bueno, yo soy diseñadora, por mi lado, he visto toda la parte de diseño, he Ujú. estudiado redes también. Ha sido también un aprendizaje porque es muy diferente y puedo decir, y admitir que es un poco más difícil, este, mm, em, más fácil veo yo que es vender tal vez un producto a que alguien pueda realmente recibir palabra, y es que el corazón es un Sí, poco duro. un poco, Entonces, así ahí es. también veo y veo, para mí se forma una carga por esa joven y digo, pucha, ¿cómo yo hago, a pesar de que uso tren o todo lo demás, para que Ujú, también les pueda llegar, ¿no? Y así es. puedan recibir esa palabra, ¿no? Entonces, ahí hay una tremenda chamba que hacer, ¿no? Si Y es por toda bien, una conexión, ¿no? sí, Emocional, vivencial, es saber qué todo un piensa, qué trabajo. necesita y es todo un trabajo. Pero ¿sabes cuál es nuestra bendición, Sandrita? Que nosotros tenemos a un Dios que todo lo ve y que sabe en qué situación y cómo se puede encontrar, hablando de mujeres, una mujer que nos ve a través de las redes sociales. Sí, Y Dios es un Dios de imposibles y Dios es un Dios de milagros. Y si esa mujer tiene algún tipo de necesidad y Dios quiere obrar en su vida, ella va a poder ver y llegar y encontrar podcasts como los nuestros, porque yo sé que hay sí. muchos podcasts con un propósito eterno, con un propósito intencional de ayudar, de mentorear, de acompañar, de guiar, de aconsejar. Y Ujú, creo que el obrar de Dios se encarga. O sea, nosotros somos solamente instrumentos y Dios se va a encargar a quién va a claro. llegar este podcast. Por eso es que es muy importante que las que nos ven en este podcast, si ustedes ven que esto es de bendición para ustedes, compártelo también con otras mujeres, porque Dios Sí, puede hablarles a través también de estos temas que hablamos, de lo que es el acompañamiento. Eh, Estos podcasts no solamente es para transmitir sí, un contenido, un mensaje, sino también es para dejar un legado, porque, por ejemplo, hablando de generaciones, ¿no? Qué importante es el acercamiento de una madre hacia su hija, de una abuela a su nieta, de una tía a su sobrina, de una suegra a su nuera, ¿no? Y eso sí. también lo que queremos hacer a través de este podcast, que haya ese acompañamiento, que haya esa guía en cuanto a las generaciones y que mejor entre familias, en casa, como también desde aquí a través de estas plataformas, de estas formas de poder dar un mensaje, ¿no? De mentoreo, en este caso, a través del Ministerio de Mujeres. Sí, también es importante porque veo también esa necesidad del joven de poder ser instruido, ¿no? De la joven de ser instruida en diversos temas. Usted mencionaba de que hay varios podcasts Ujú. en el mundo en general que pueden transmitir consejos, pero
es verdad, no hay un seguimiento, no hay un amor detrás, ¿no? Ujú. No es que te esté aconsejando completamente a ti para que te vaya bien, sino que es su consejo, am, que parte más que todo de su perspectiva, de cómo esta persona ve la vida, Ujú. sin considerar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Así es. es básicamente un consejo que es más de mundo, más que un consejo De que de contenido, eterno, de ajá. información, teórico, ¿no? Pero en Ujú. ese momento a veces uno escucha y necesita un abrazo, y necesita una palabra, y necesita que estés ahí en ese momento. Y entonces las Sí, redes sociales no lo va a hacer, claro, pero ¿no? una mujer que te acompaña, que está ahí, sí lo va a hacer porque está cerca tuyo. Y es la misma forma en que actúa también Dios. De repente a Dios no lo podemos ver, no puede ser palpable, pero es espíritu. Y es un espíritu que mora en nuestro interior cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos y tenemos un encuentro con Él. Y ese Dios también nos abraza a través de una mujer, de un padre, de otra persona que está a nuestro lado y podemos sentir el amor de Dios, pero también el amor de esas personas que ven tu necesidad. Y eso es Sí. lo que también queremos hacer a través de ese podcast. Lo he experimentado y lo he visto, lo he experimentado de diversas formas. En el liderazgo, o sea, actualmente yo pues ya estoy casada, pero estoy sirviendo en el grupo de jóvenes, ¿no? Entonces veo a varios chiquitines, y bueno, no son chiquitos, ya son adultos ya, Ujú. 18, 25 años, pero igual, ¿no? O sea, están aprendiendo, están creciendo, se están de repente enamorando, están siguiéndose sus primeras prácticas en el trabajo, o están viendo qué estudiar. Es hermoso ver esa etapa y recordar cuando yo era joven, ¿no? Y decir, wow, ¿no? Anteriormente yo iba hacia mi líder, ¿no? Y él era como que la persona adulta a quien yo podía acercarme y Ujú. preguntarle, oye, me Y lo pasa sabía esto, ¿no? todo. Y lo sabía todo, y me podía dar un buen consejo. Ahora es al revés, ¿no? Ahora me toca a mí. Así Y algo que es. les Te decía pasó la posta. claro, sí, me pasó la posta. Y cuando tengo ya los chicos que son líderes, no digo, ustedes, o sea, están viendo a la nueva generación de MJ, que es la zona donde Así estoy es. actualmente sirviendo, porque ha MJ, pasado. que es un grupo de jóvenes, ¿no? Sí, De jóvenes jóvenes. de 18 a 25 años. Ujú. Y justo hace poco acaba de pasar en mi macro, que es mi grupo de jóvenes encargado, este, ha pasado chicos que cumplen la edad, o sea, que han estado en ADAC, que es un ministerio Ajá. de adolescentes, hasta Docentes. los 17 años, pero Así que es. ellos ya tienen 18, 19, entonces han pasado a mi macro. Entonces, son los Del más grupo de chiquitos, claro, jóvenes. son los más chiquitos, digamos, de mi macro, son más Pero también jovencitos. hay un grupo de los jóvenes que han pasado ahora a la Haga, los jóvenes adultos Claro, jóvenes adultos o adulos, ¿no? También o ha pasado. adultos. Entonces, van creciendo, ¿no? Ya no son los mayores, ahora tienen un momento de que también comiencen a recibir, ¿no? Y en su Ujú. momento me acuerdo que también mi líder me dijo, que iba a pasar a HAP. A mí me chocó tremendamente, pero dije, está bien, yo entiendo, porque lo necesitas. Te voy a extrañar, pero es normal, lo tienes que Sí. hacer, ¿no? Mira, todo lo que tú estás hablando habla del modelo de Tito II. Este Ujú. modelo de mentoría es tan hermoso porque no se trata, porque hemos leído en los pasajes, ¿no? De que sean prudentes, escasos, que no se entreguen al vino. No se trata este modelo de que las jóvenes se porten bien y que las mayores le enseñen a portarse bien, no, sino Ujú, de transmitir vida espiritual de una generación a otra, como lo que estás contando ahorita, como de ujú. adolescentes pasan a jóvenes, de jóvenes a adultos, de jóvenes a jóvenes adultos, de ahí pasarán a matrimonios, después pasarán a la tercera Claro, edad. Entonces, eh, accede. sí, exacto. Este pasaje de Tito no nos dice que las jóvenes deban solamente aprender, sino que nos dice que las mayores las enseñen, ¿no? Por eso la mamá enseña a los hijos. ¿Y eso qué implica? Implica relación, implica acompañamiento, implica ejemplo real. En otras palabras, la fe se forma en comunidad, no en aislamiento, no solos. Y es por eso que, amadas, por purita gracia, conecta con esta realidad actual que estamos hablando, que estamos viendo, que estamos viviendo, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque hoy las nuevas generaciones tienen mucha información, pero tienen poca guía y sí. están expuestas a modelos confusos
de familia, de matrimonio, de identidad, de propósito y carecen, ¿no?, de referentes cercanos y sabios. Por eso yo digo que este pasaje de Tito 2 no es anticuado. Al contrario, hoy más que nunca este modelo de Tito 2 es muy necesario porque Dios diseñó que las mujeres no crezcan solas. Y lo hemos estado diciendo a lo largo de este podcast, ¿no? Sin Sí, de hecho. mentoras, cada generación tendría que empezar de cero. Entonces, el ministerio de mentoras no es un programa más, no es una actividad, no es un entretenimiento, no es un pasatiempo, no es algo que ya tiene o no tiene valor, es obediencia bíblica según este modelo de Tito 2. Y no Por, para, así es. no tiene fin. Justo llevaba un curso en la CEVAP y hablaba sobre el liderazgo, ¿no? Y el pastor lanzó una pregunta: ¿cuándo tú dejas de ser líder? Y todos como que, cuando pasas a otra zona. Y yo me quedé pensando y mi esposo decía, ¿cuándo dejamos de ser líderes? Y yo creo que nunca hemos dejado de ser líderes, ¿no? Y porque, o sea, por más de que ya la célula que yo estuve liderando en su momento y ya estoy liderando otra, la gente de estas primeras células Ujú, sigue llevando un gran aprecio o sea, yo tengo un gran aprecio hacia ellos y siempre exacto. pregunto, ¿cómo están? ¿No? De repente no tan seguido, pero cada vez que veo, "Ay, ¿cómo estás?". Y el pastor respondió a esa pregunta, ¿no? Dijo, el mentoreo, el discipulado, nunca acaba, ¿no? Una vez líder, siempre líder y, y ahí quedó. O sea, fácil, de repente algunos habrán pensado de que no, pasé a otra zona y ahí nomás terminó. No, continúa, ¿no? Así Continúa. Tal vez es, no tan seguido como antes, pero continúa. así es. ¿No? Por eso es importante tres cosas en este pasaje. El modelar con el ejemplo, ¿no? Y Ujú. eso espero ser para ti, Sandrita, para ser para Sí, todas las jóvenes que me conocen. Poder con mi ejemplo yo poder modelar vidas de otras mujeres, de esposas, de madres, de abuela, de suegra, de nuera, porque también he sido nuera, pero también de acompañar en procesos, ¿no? En esos momentos difíciles que luchan nuestras jóvenes de identidad, de miedos, de rechazos, de ansiedades, y que aún en medio de esa batalla puede haber de parte mía, de las mayores hacia las jóvenes, una palabra sabia, una oración sincera, un abrazo oportuno, ¿no? Y que pueda marcar la diferencia en la vida de esa jovencita. Y lo tercero que nos enseña también este pasaje es multiplicar propósitos, ¿no? Una mujer enseñada puede convertirse en una mujer que enseña. Y algo que he aprendido a lo largo de mi vida, Sandrita, es que nosotros tenemos que buscar un Pablo, un sí. maestro para nuestras vidas. En el caso de las mujeres mayores, ¿no? En las que somos jóvenes, en las mayores. Creo Pero que muchos ha también, hablado también de que, él es el Tito de tal persona, ¿no? claro, o el Pero, Timoteo, ajá, el ajá, Timoteo de tal persona, ¿no? Entonces como que, pero ya, pero tú has buscado a tu Pablo, ¿quién es tu mentor, así no? es, ¿A hay que quién es? O tener sea, un de por Pablo. sí, ejemplo número uno, Cristo, Sí, pero también el Señor te ha sí, dejado amigos, líderes, pastores, gente en la comunidad de la iglesia que puede guiarte, ¿no? así es. Y no solamente un Pablo, sino un Bernabé, alguien, No, tu par, ¿no? Tu par con la exacto. que tú puedes compartir, abrazarte, llorar juntas, acompañarse, porque están en el mismo nivel de edad, de formación, de crecimiento, pero también tú vas a ser una mujer que enseñe y en ese sentido tienes que tener una Timoteo con Ujú, quien y en quien formar, ¿no? sí, Y bueno, de eso se trata nuestro trabajo, nuestro ministerio de sí. mujeres amadas por siempre, ¿no? Y espero que de verdad haya sido un tiempo hermoso como lo ha sido Sí. para nosotras, para nuestra audiencia, mi querida Sandrita. Yo realmente espero Mm, que todas podamos tener ese corazón dispuesto a ser moldeado, dispuesto a ser enseñado también, no solamente por la palabra, sino también por nuestras hermanas mayores, ¿no? Que así es, también están ahí para impartirnos palabra, más así sabiduría de es. parte de ellas. Entonces, que el Señor siga formando esas amistades intergeneracionales y que siga bendiciéndolas. Así es. Y yo quizás este tiempo, este tema ha sido un momento para yo reflexionar y creo que tú también, Sandrita. Y yo quiero invitarte a ti, querida amiga, hermana, mujer, adulta, joven. Esa frase se me ha quedado no sé de dónde, pero invitarte a que puedas reflexionar en lo siguiente, ¿no? Si eres joven,
pide a Dios que te ponga una mujer sabia a tu lado. Y si tú eres una mujer adulta, mayor, y tienes experiencia en el caminar con Cristo, pregúntale al Señor a quién puedo acompañar. Y tal vez, como nosotras en un momento, en un tiempo, tú te sientas que necesitas dirección. Tal vez te has sentido sola espiritualmente. Quiero recordarte algo. Dios te ama. Y Dios te ama profundamente. Y Dios te ama siempre y por pura gracia te está formando. Permite que Él te sane. Y en su tiempo, Él también te usará a ti, como nos usa a nosotras, para levantar a otras mujeres. Porque cuando tú y yo y Sandrita y todas entendamos cuánto Dios nos ha amado, vamos a aprender a amar y a formar a otras mujeres. Sí, la verdad es enriquecedor el tiempo de hoy, de poder seguir aprendiendo más de Tito II, seguir aprendiendo más de cómo el Señor nos ha ido llamando al ministerio, al Así es. servicio de la iglesia, de las jóvenes, de las también llamadas hacia nuestras hermanas mayores a poder enseñar, ¿no? De que no quedárselo, no guardárselo, sino también compartirlo, ¿no? Así como el Señor les ha dado amor y les ha dicho, reparte tu amor, reparte tu sabiduría, ¿no? Entonces, eso es Así es, hermoso y que el Sandrita. Señor siga formando eso. Sí, queremos darte gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast, Amadas Por por purita Purita gracia. Gracia. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con otra mujer. Nos vemos hasta nuestro próximo podcast. Chao. Bye.